Bienvenidos de nuevo a este tercer y último vídeo de la serie Consecuencias de la pornografía y cómo abandonarla. Les recuerdo que en el primer vídeo vimos cómo la pornografía altera el mecanismo interno de la voluntad, dañando la personalidad y favoreciendo la enfermedad mental. Siguiendo la etimología de la palabra pornografía, la definimos como una forma de prostitución o esclavitud sexual. Y en la segunda sesión, si se acuerdan, nos centramos en el paso del vicio a la adicción y profundizamos en la pornografía como droga, como un robo de intimidad. Veremos ahora cómo prevenir ese oscuro vicio y ayudar a otras personas a salir de él, a recuperar su personalidad, su modo de ser con una audacia inconformista. Son claros los motivos por los que la pornografía se considera una actividad criminal en muchos países. Incluso Google la prohíbe, aunque se hace muy poco por suprimirla. Como mencioné en la primera sesión, el Papa Francisco ha hecho un llamado a denunciar la plaga de la pornografía y ha propuesto declararla una amenaza para la salud pública a nivel mundial. Esperemos que muchos gobiernos que tienen una gran responsabilidad en todo este asunto acojan ese llamado y tomen las medidas necesarias para evitar esta criminalidad que está haciendo mucho daño, especialmente en los jóvenes, pero en todo el mundo. Nos centraremos ahora en lo que cada uno puede hacer para romper las cadenas de la pornografía y no contribuir con el propio consumo a la danza en torno al cerdo de oro, como llamó Viktor Frankl a este turbio negocio de aprovecharse de la sexualidad. La nociva industria del sexo promueve y es un ejemplo de lo que el Papa Francisco ha llamado la cultura del descarte. Se vuelve muy riesgoso, escribió el Papa, que la sexualidad sea poseída por el espíritu venenoso del usa y tira. Pero vamos a la buena noticia, se puede cortar con la pornografía. Y para ello lo primero es aceptar que se tiene un problema. Después buscar ayuda, comprender el daño que produce en uno mismo y en los demás y optar por caminos seguros y reales hacia la felicidad. Todo esto requiere lo que llamo una audacia inconformista. Es decir, saber qué es y qué produce sin conformarse con la industria que la promueve. Y la valentía de crear corrientes nuevas en torno a la sexualidad y al amor. No ir contra corrientes, sino corrientes nuevas en torno a la sexualidad, al amor, con esperanza y convencidos de que vale la pena. Ese convencimiento lleva a tomar otras medidas. Quien quiere de verdad salir, por ejemplo, de una alergia, pone todos los medios, consulta al alergólogo, busca qué sustancias le produzcan esa reacción alérgica tan molesta, qué medicamentos antihistamínicos tal vez, o vacunas aplicar. Y quien desea superar un vicio, identifica el problema, se aleja de él, usa todo lo que está a su alcance para no seguir haciéndose daño a sí mismo y a su entorno. Lo primero será profundizar en el conflicto personal que se refleja en el consumo de pornografía e impide alcanzar la felicidad. Con frecuencia, querer un placer inmediato y artificial expresa un anhelo mucho más profundo del corazón, el anhelo de llenar ese corazón vacío de amor. Bruce Marshall expresa con gran fuerza esta idea, ¿no? Cuando pone en su novela, que conocerán tal vez, El mundo, la carne y el padre Smith, en boca precisamente del padre Smith, un sacerdote católico, una frase muy provocadora, ¿no? El joven que llama a la puerta de un burdel está inconscientemente buscando a Dios. Reconocer esa búsqueda de Dios y pedirle su ayuda es un espléndido punto de partida para romper las cadenas del vicio, para recuperar el rostro, la personalidad. Después conviene ir a aspectos mucho más concretos. Por ejemplo, si uno sabe que Internet le perjudica, puede cuidar más su uso. Y un consejo eficaz
es no acceder a Internet al estar cansado o para descansar, pues son momentos en que las defensas están más bajas. Es también útil, al llegar la noche, terminar cada día dirigiéndose a un tú real, a Dios, a quienes nos ven y nos quieren, y no a la masa anónima de las redes, con un clic que puede fácilmente terminar en cadena. En este sentido, también es recomendable no tener los accesos a algunas plataformas sociales en el teléfono móvil o en el tablet y limitarlos a un computador fijo en un lugar determinado. Estas medidas disuasorias son aún más necesarias y adecuadas si hay síntomas de adicción. En casos en que esté muy arraigado el vicio, puede ser incluso preciso cortar de raíz con algún tipo de uso de Internet. Sería similar a lo que se les recomienda a los alcohólicos, no beber ni una gota más, al darse cuenta de la gravedad de su problema. Querría subrayar que tanto para el vicio como para la adicción, el principal motor del cambio, médicamente, psicológicamente y espiritualmente, es una motivación clara. Y esa motivación puede ser centrarse en lo importante, Dios, yo y los demás. Conviene pasar del qué se está haciendo el robo de intimidad que mencionamos en la segunda sesión al por qué se está haciendo. Quizás así se descubra ese vacío en la vida, en las aspiraciones, en los proyectos y se pueda dar pasos para ir llenarlo con oxígeno verdadero, oxígeno que proviene de relaciones profundas y fuertes con otras personas y con Dios. La pornografía puede ser la búsqueda de una intimidad que no se tiene y se necesita, pero en realidad se queda en una ilusión porque esa intimidad es robada. Son útiles lo que he llamado los 4 pasos para abandonar la pornografía, presentados en un ABC por motivos didácticos en la web madurezpsicológica.com, ¿no? Los recuerdo resumidamente. La A. Lo primero es aceptar. Aceptar que hay un problema de relación, de capacidad de amar, que al ver pornografía uno se transforma en en cómplice de crímenes, aún sin saberlo y sin quererlo. Crímenes particularmente odiosos, como el abuso de menores, mujeres, hombres, la explotación, el tráfico, la esclavización de seres humanos, por dinero o contra su voluntad, y para siempre. Recordemos cómo la intimidad robada, las imágenes de vida íntima de otras personas, que nunca es lícito difundir, vender o comprar, continuarán girando en Internet prácticamente para siempre, aunque se las intente borrar. Esta aceptación puede inducir a un cambio de actitud, a empeñarse en alejar para siempre el vicio, aunque uno no se considere adicto. Y lleva también a investigar en las razones más profundas que desencadenan la conducta. Y eso, ahí profundizando, se descubren motivos tal vez de rabia, angustia, frustración, impulsividad, vacío, que han hecho que el sexo desplace muchos otros intereses y se vea a las demás personas solo como objetos de placer. Tenemos luego la B. Y la B sería buscar ayuda en personas de autoridad, con quien hablar, que puedan guiar por un camino de paz y reconciliación. También con el pasado. Esto lleva a veces a darse cuenta de posibles heridas, curarlas, sabiendo perdonar. La B significa, además, buscar placeres buenos y actividades entretenidas que llenen de oxígeno y que faciliten respirar. Fomentar amistades nobles, relaciones interpersonales fuertes y sanas, compartir aficiones, intereses con los demás y quererles. En la C situamos el comprender. Comprender el sentido de la vida y su globalidad, qué hace sufrir y qué produce frustración. Comprender por qué se ha caído en el vicio y recuperar la responsabilidad. Es decir, comprender que se puede dar respuesta a las personas queridas, a la sociedad, aunque ahora esa capacidad está dañada, la
capacidad de responder, la responsabilidad, que viene del verbo latino respondere. Y también respondo, llevar el peso sobre mí mismo, el peso de mis decisiones, de mis actuaciones libres. De este modo, un corazón enamorado, con un proyecto, da a su vez luz a la inteligencia y fuerza a la voluntad. Por último, la D, de dinamizar, movilizar o activar las fuerzas del espíritu para que se anime a contemplar lo verdadero, lo bello, lo bueno en el arte, en la naturaleza, en uno mismo y en las demás personas. Ese dinamizar empuja a activar, a fortalecer, a agilizar medidas de precaución para no caer en el robo de intimidad. En esto juega un papel importante alguien que nos guíe en una navegación segura, para no ir a las rocas de los paraísos artificiales, ilusiones de felicidad que presenta la pornografía. Como un añadido práctico a estos 4 pasos, aconsejo hacer una especie de tabla de navegación, dividiendo un folio en 2 columnas. En la columna de la izquierda puedes anotar, si quieres, las alarmas que suenan en los momentos de la tentación, cuando se siente esa atracción por el comportamiento destructivo. Y estas alarmas pueden ser externas, como circunstancias ambientales, lo que pasa a mi alrededor, lugares y momentos en los que nos encontramos, el uso poco atento de Internet, etc. O subjetivas e internas, que están también sonando, como los estados de ánimo y las emociones de signo negativo. Emociones que se contagian entre sí. El vacío o la falta de sentido de la vida, la sensación de pérdida, la baja autoestima, la falta de objetivos, la soledad, el enfado, el miedo, el aburrimiento. Hay que evitar el aburrimiento. Y en la columna de la derecha, en cambio, puedes anotar las precauciones para contrarrestar cada una de esas experiencias negativas, ¿no? Circunstancias o emociones malas que nos han llevado al problema. Cómo encontrar o recuperar el sentido, recurrir a la religiosidad, a la relación con Dios. Posibles actividades sanas y entretenidas que se pueden realizar para no perder las alas del espíritu, como el deporte, salir con amigos o amigas, una llamada por teléfono, la lectura de un libro entretenido y no solo interesante, como decía Lewis, escuchar música, también la última sugerencia, ¿no? El uso de Internet en unos horarios y lugares determinados, teniendo incluso a veces aplicaciones de control, no tener redes sociales en el teléfono, que a veces se lo recomiendan incluso a los empresarios. Y ya que hemos hablado de pasos para cortar con la pornografía, quería referirme para terminar a la utilidad que tienen los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Son uno de los métodos más eficaces médicamente para dejar el alcoholismo y se han demostrado útiles también en la pornografía. Son una fuente de motivación importante, los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Después de reconocer la situación a la que se ha llegado, sugieren esos pasos, conviene meditar en lo que llaman un inventario moral de la vida, ante Dios y a los demás, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para terminar con un despertar espiritual. De eso precisamente he querido hablar en esta sesión y en las otras, un despertar del espíritu para volar libres de nuevo y sobre todo prevenir, tomando medidas para no caer en este vicio altamente adictivo. Permítanme solo 2 observaciones más antes de terminar. La primera, cuando se comprueba el fuerte deseo de cortar con la pornografía y no se consigue, a pesar de los buenos consejos que se reciben, de haber visto tal vez muchos vídeos y del acompañamiento espiritual, conviene acudir a un médico o a un psicólogo que tengan una antropología adecuada, que consideren la sexualidad humana, no la de una lagartija o de un oso polar. Hay medicamentos también y otros recursos psicológicos que permiten alejarse de la impulsividad enfermiza del vicio. La segunda aclaración que quería poner, sin darla por supuesto, es que no todas las personas que ven pornografía
o realizan otras acciones contrarias a la castidad, se sienten tristes o están vacías. Pero también, incluso también quien roba, ¿verdad?, algo material puede encontrar placer y bienestar en esa acción. Pero el robo sigue siendo malo y va configurando la personalidad del ladrón. De modo análogo, quien ve pornografía por el gusto de hacerlo, transforma su modo de ser. Las dificultades sexuales con frecuencia están relacionadas con una falta de amor. Y pienso que se puede afirmar, como escribió la psicóloga del desarrollo Charlotte Bühler, que la satisfacción sexual sin amor implica una grave carencia. Por esto, el amor verdadero es el mejor antídoto a la impureza y la fuerza de voluntad para cortar el vicio es, en último término, la fuerza de amar. Concluyo esta serie sobre las consecuencias de la pornografía y cómo cortarla, señalando nuevamente que es posible vivir con más alegría, recuperar el rostro y el nombre perdido en el anonimato del robo de intimidad y liberarse así de un vicio oscuro y destructor. El verdadero deseo que tantas veces está detrás de quien ve pornografía es crear vínculos. Pienso por eso que es muy útil hablar de las dificultades, no aislarse, aprender a compartir, fomentar la amistad, el deseo de servir también a los más necesitados y la alegría. El amor desempaña los corazones, reconoce la belleza de los cuerpos y respeta la dignidad de toda persona. El amor llena de esperanza y la gracia de Dios da luz y fuerza. Muchas gracias por su atención y les recuerdo que en la descripción del vídeo y en la página web madurezpsicológica.com encontrarán bibliografía y más información. Hasta pronto.